Feria del Libro de Madrid 2021. Tenemos a lo que seguramente puede ser el librero con más solera, tradición, más genuino de todo Madrid, de toda España. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo estoy encantado de estar aquí con los Quiques, con Quique Pascual, Quique Parrilla, y dispuesto a escuchar y aprender. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por Al esas Chester, palabras, pero vamos... al Chester de Pulitzer. El Chester es muy cómodo, ¿eh? Bueno. Tengo A que ver, decir tú eres... que lo veía de lejos y claro. había que aquí... probarlo. Estoy encantado. Encantado, Y, de verdad. hablando ya en serio, eres tercera generación de libreros, que se dice pronto. No Sí. creo que haya mucha gente que sea capaz de decir eso, ¿eh? No lo sé. Hay librerías que han llegado a tercera y cuarta generación, pero ahora mismo no tengo así en la cabeza. ¿Tu muchos libreros. primer recuerdo de la librería cuál es? Mi primer recuerdo de la librería es con un balón, porque la librería está en una plaza, entrar con las rodillas que me había caído, ¿sabes? Y mamá, que mi madre estaba trabajando dentro, pues me he hecho daño, y mi madre enseguida pues ir al servicio y lavarme o asearme, ¿no? Pero, y de encontrarme allí, pues yo qué sé, ¿no? Un sábado por la mañana yo tengo en la cabeza gente como... Tomás y Valiente, Herrero de Miñón, o sea, gente muy, o sea, Tuñón de Lara, muy importante, ¿no? Para mí no lo eran porque yo les veía todos los sábados, luego salían a tomarse una caña y cuando se cerraba pues se iba con ellos, pero gente que ha sido luego factotum de lo que ha podido ser el cambio, ¿no? Político que ha tenido España, ¿no? Estaban allí, pero yo era un crío que iba allí, me tocaban así la cabecita, ¿qué tal chaval, tal, no sé cuántos? Y yo me iba a lo mejor a la trastienda a poner precios a los libros y estas cosas. O sea, que yo llevo ahí metido toda la vida. La librería la inicia tu abuelo, ¿no? La librería la inicia mi abuelo en el año 48. Él conoce a mi abuela trabajando los dos en una librería en Madrid, en la calle Hortaleza, la librería Afrodisio Aguado. Que era una librería generalista. Era una librería general y él estaba encargado de la sección de medicina y de derecho. Y le dijo al jefe, oye, yo creo que aquí hay potencial. Y bueno, pues no le hicieron mucho caso y él dijo, pues me pongo. Y bueno, pues fue a la calle Postigo San Martín, cerca donde está ahora la central, al lado, un local pequeñito, y ahí empezó hace, pues eso, muchos años, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues luego ya se mudó más adelante, cuando las cosas empezaron a ir un poco mejor. Eran años muy duros, eran los años de posguerra. Te cuenta historias mi abuelo o sea, él estaba en la estafeta de correos, o sea, esperando a que recibir los giros del pago de los libros para poder ir a comprar más libros con ese dinero, ¿sabes? Y poder servir otros pedidos, ¿no? O sea, cosas que ahora uno lo tiene así como, claro, olvidado, pero antes era así, ¿no? Y bueno, pues luego yo creo que fue pionero en lo que yo considero la hiperespecialización, es decir, él vio enseguida que había que dotar a la librería de especializada, si te querías especializar, pues de recursos como eran, por ejemplo, los libros importados, ¿no? Y empezó a importar libros de todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo de Latinoamérica, muchas editoriales que se habían montado allí, como la UNAM, bueno, editoriales incluso jurídicas, pues estaban publicando además libros del exilio español, de gente muy representativa, bueno, y empezó a traer libros de Hispanoamérica, por supuesto de Italia, de Francia, entonces generó yo recuerdo la librería la tenía dividida en libro nacional, libro hispanoamericano y libro extranjero, que no era latinoamericano, así en un principio, luego ya la cambió, ¿no? Pero era un poco y lugo la cortinilla. Para los libros prohibidos. ¿Y continúa tu padre con la tradición? Bueno, ¿O es tu tío? Mi madre y mi tío, o sea, sus hijos, los hijos de mi abuelo, trabajaban en la librería y en la librería conocen mi madre a mi padre, a Carlos, y deciden independizarse y montar una librería que es la siguiente que montamos, que es la de Historia y Humanidades, que está en Valle Suchil en el año 70. Es una librería que, bueno, pues luego se ha convertido en referente en el mundo. Lo mismo que fue una para el derecho, ha sido la otra para el mundo de la historia, ¿no? Y las humanidades. Vale, porque además tu abuelo por parte materna fue quien el origen. Sí, el original. Mi abuelo por parte materna. Por eso Carlos Pascual mi padre y Marcial Pons mi abuelo. Y a mí me toca
en Barcelona. Cuando se decide abrir en Barcelona en el año 98, aunque yo llevaba, bueno, pues como en todas las empresas, haciendo de todo, yo he ido a repartir por Madrid cuando ¿sabes? El crío que iba por Madrid, pues eso, como se quedaba uno en la furgoneta, pues tú subías, que estaba muy bien. A mí me gustaba por el tema de las propinas, porque había gente antes, era muy normal que cuando un chavalín te dejaba algo, pues le dejara, ¿sabes? Espera, y salían y te dejaran. Y a mí me gustaba mucho repartir, ¿no? Y yo me voy a Barcelona. Antes de Amazon ya hacíais... Sí, yo digo que mi abuelo, mi abuelo hacía mi abuelo, eso o sea, era Amazon Prime, digamos, el ¿no? Prime lo tenía, vamos, mi abuelo el Prime era una chorrada, mi abuelo, o sea, tenía furgonetas en Madrid por la mañana y por la tarde, entonces tú pedías un libro por la mañana y por la tarde te lo entregaban en el área de Madrid sin problema, vamos. O sea, no había, eso era... Antes estabas comentando una cosa que me pareció muy interesante, que es decir, bueno, nosotros llevamos muchísimos años, ¿no?, como libreros, y al final conocemos muy bien el oficio y lo hacemos muy bien cuando el consumidor o cuando el cliente, cuando el lector nos entra a la librería, y ahí sabemos hacer muy bien nuestro oficio y lo desarrollamos, pero claro, ahora mismo vivimos un momento en el que los lectores también están fuera, ¿no? Entonces ese papel del librero tiene que de alguna manera también adaptarse a qué pasa, sí, cómo queda nuestro rol y cómo queda esa profesionalidad, digamos, cuando hay que salir, ¿no? Yo digo que las librerías cambian de formato, pero el oficio permanece, o sea, el oficio es el mismo. Yo tengo que seleccionar, conocer a mis clientes y comprar para ellos, es decir, es así, esa es la base de lo que nosotros hacemos. Para eso necesitas conocer bien al cliente y el que te visite. Yo siempre digo también que tocamos de oído los libreros, es decir, no te puedes leer todo, es que es evidente, o sea, pero sí sabemos sacar información de la gente que sabe mucho y escuchamos mucho y hablamos mucho. Por eso es un oficio que es mucho de escuchar al cliente y de captar mucho y procesar mucha información. Es verdad que en estos tiempos, en donde, sobre todo con la pandemia y además ahora, ¿no?, en donde no es tan fácil que la gente entre y generar esos climas de saber, antes es que era evidente, o sea, si tú querías saber qué pasaba en el mundo cultural, tenías que ir a una librería, ¿no?, porque no había más información, y ahora todo eso ha cambiado. Es un reto, yo estoy obsesionado, o sea, has dado en el clavo. ¿Cómo podemos seguir haciendo ese oficio, seguir estando en contacto con los clientes y recabando toda esa información cuando ellos no van a poder venir tanto, ¿no? O no va a ser esa la dinámica que va a suceder, ¿no? En esa búsqueda de cómo hacer, a ver, tú eres presidente, dime el cargo tuyo otra vez porque no me quiero equivocar. Presidente del Gremio de Libreros de Madrid. Presidente del Gremio de Libreros de Madrid. ¿Cuándo se funda el Gremio de Libreros? ¿O cuando? O sea, ¿tu abuelo ya pertenecía, ya estaban asociados desde el principio? Sí. O sea, que siempre que tú has vivido... Por ejemplo, de los impulsores de la primera escuela de librerías en el INDI. Lo que pasa es que antes el gremio era un gremio nacional y luego ya con las comunidades autónomas se fueron haciendo aunque, bueno, el gremio de Cataluña es de 1500, de libreros de 1500 y pico, ¿no? Es decir, digamos que el desarrollo del gremio de Madrid se da sobre todo ya después de las autonomías. Ya con los años 80, pero vale, mi abuelo ha estado en mi padre fue esa búsqueda del mejor hacer, de intentar defender la labor del librero, es algo que ahora se vive con una cierta intensidad porque hay una amenaza obvia, presente, que está llevándose por delante librerías. Cuando tú entras en la industria, ¿siempre se ha vivido toda esa búsqueda de hacer un mejor trabajo o había otras preocupaciones? O sea, cuéntanos un poco tu experiencia de lo que ha sido el gremio y como asociación, ¿cuáles son los temas que han ido ocupando a la gente? Porque mira, ahora parece que solo se habla de Amazon, pero... Es otra gran pregunta. Yo creo que sí hubo un momento en el que nos relajamos. Estoy convencido. Quizá en mi empresa particularmente no, porque hemos sido siempre muy inquietos. Por ejemplo, Manuel Gil, que trabajó con nosotros 10 años, pues fue una persona que también metió mucho empuje en buscar cosas nuevas, en hacer, pero es verdad que hubo un momento en el que lo vimos todo fácil y que los clientes entraban y que compraban y que, ¿saben? Y no nos preparamos tan bien para lo que iba a venir. Y vino un cambio completo, ¿no?, de hábitos, de compra, Es verdad que el otro día Porter Anderson dijo que tú estabas, que te tradujiste muy bien,
que España le había sorprendido la capacidad que había tenido de recuperarse, ¿no? Y yo creo que es verdad que es porque también hay muy buenos libreros, ¿no? O sea, hay gente que llevamos desde, por ejemplo, nosotros desde el año 97 vendiendo en internet, Akira desde el año 96, pero hay otra gente que lleva con sus páginas web ya funcionando desde hace tiempo y que cuando vino todo esto nos dijo, oye, pero no ha sido lo general. Lo general era, ¿sabes? También, por ejemplo, en dejar que las editoriales entraran demasiado a participar en lo que era tu selección, ¿no? Yo no recibo ningún libro en depósito, no quiero, yo compro lo que puedo. Creo que si empiezas a permitir que las editoriales te digan, oye, mira, pues te lo dejamos en depósito, no te preocupes, no sé qué, es una manera, ¿sabes?, de ir perdiendo tu territorio y tu terreno, ¿no? Y eso yo creo que también pasó en algunos años, ¿no? La crisis fuerte nuestra, después de la crisis de los años 90, fue en el 2008, ¿no? O sea, nos pegó, vamos, de lleno porque fue una crisis económica unida también a una restricción tremenda de las compras por parte de las de las universidades, de las bibliotecas. Sí, bibliotecas, O sea, no compras públicas. todo. Entonces Sin el embargo, sector se redujo a la mitad, ¿no? Enrique, yo el otro día comentábamos aquí en la feria, no me acuerdo si también estaba Manuel Gil y algún colega más, que por primera vez empezamos, porque yo llevo muchos años también en la industria y Sí, siempre nos conocemos de hace mucho y siempre he visto como un poco de pesimismo, ¿no? Sí. Y siempre se decía, no, es que, bueno, pues claro, no van las cosas bien, los años 80 fueron un año muy bueno para la industria del libro, y ya cuando llegaron los 2000, lo que tú dices, y ya el 2008 con la crisis, sin embargo ahora llega el COVID, que ha sido una gran crisis, ¿no?, mundial sanitaria, y de repente pues el mundo del libro sube, está creciendo, ¿no?, según los datos del sector. Nos encontramos con esta feria que bueno, del reencuentro después de que estaban las librerías cerradas durante tanto tiempo, y por primera vez veo mucho optimismo en el sector, ¿no? No sé si a ti te tiene la misma sensación o... Sí, yo lo noto, aunque no te lo van a decir muy abiertamente, porque cuando estás acostumbrado siempre a la otra dinámica, ¿sabes? No te van a decir... Cuesta cambiar ese ritmo, pero es que ha sido evidente, es que no lo puedes negar. Es decir, el cariño y la fidelidad que ha demostrado el público a las librerías, al libro, a la feria, o sea, es que se ha notado. Por supuesto, todos pensamos cuando vino el COVID, esto lo ha diseñado el de la empresa de las sonrisas. Es verdad, porque dices, joder, te meten en casa, te dejan vender online, dices, esta crisis, ¿sabes?, la ha diseñado él. Y estaba muy preocupado. Pero pasado un tiempo has visto que la gente estaba contigo, y yo que quiere que permanezcas, que sabe que tu función es importante, ¿no? Y eso a mí me ha llenado, pues eso, otra vez de energía, una energía que dices, joder. Yo quiero enganchar con una cosa que hemos comentado antes, que efectivamente hubo una época en la que los libreros, como gremio, como profesión, se pudieron relajar, es decir, y aquí todo va muy bien. Y ahora tenemos una situación que, lo digo yo, pero nunca quiero que nadie en el Chester lo diga para que nadie se meta en problemas, pero digo, de amenaza al sector, o sea, de encontrarnos los libreros en peligro de extinción. Pero sin embargo, también es cierto que hizo falta que viniese ese factor externo a innovar, a ser competitivos, a ofrecer servicios de entrega de un día, a facilitar las cosas. Parece ser, quizás enlazando con lo que comentaba Chema del optimismo, que efectivamente tras ese primer viaje y esa primera caída, hay muchas pequeñas librerías que han sabido espabilarse y buscar, oye, el servicio online, la hiperespecialización, la atención al cliente. ¿Tú crees que, o podríamos decir que de alguna forma era necesario esa bofetada? Pues mira, desde a lo mejor bien la bofetada de la disrupción, ¿no? O sea, quizás no lo llamamos bofetada, pero sí ha sido una innovación forzada, ¿no? El COVID nos ha forzado a teletrabajar, a hacer videoconferencias, nos hemos dado cuenta de que había muchos viajes que podían ser videollamadas y muchas videollamadas que podían ser correos electrónicos. Nos va a venir bien, yo creo que sí.
para darnos cuenta de muchas cosas y de lo que hemos hablado antes, ¿no? de la responsabilidad que tenemos con nuestro oficio y de que la gente quiere que estemos. Y eso significa que quiere que hagamos nuestro trabajo bien. Pero hacer nuestro trabajo bien no es solo estar en la librería, ¿sabes? Esperando a que alguien entre, no tengo el libro, te lo pido. Claro, o sea, es ser un librero total. Es decir, claro, es ser un librero que engancha, es capaz de ir más allá. Yo siempre digo que, o sea, eso en un congreso de libreros en Sevilla que di una charla, yo les decía, es una palabra un poco extraña, pero hay que descomoditizarse. Es decir, lo que hace muy bien el señor de las sonrisas es comoditizar las cosas, hacerlo fácil, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es buscar siempre aquello que él no hace. ¿Sabes? Tu hueco, tu nicho, justamente, ¿sabes? En cuanto a atención, ¿sabes? Por ejemplo, en cuanto a los fondos que ofreces, en cuanto a, pues eso, el servicio. Al final es una balanza, ¿no? Y la gente podrá decir, no, oye, pues es que lo quiero esta tarde y no sé qué, y lo necesito. Bueno, pues muy bien. Pero que sepan que, bueno, pues también hay sitios en donde puedes ir, en donde te pueden asesorar, o incluso desde casa te puedes asesorar, te puedes conectar a ver una buena charla, ¿sabes? O una buena mesa redonda, presentaciones de libros, talleres, y eso es algo que va permaneciendo en la gente y lo ven importante, ¿no? O sea, y se nota. Es que tú has tocado un tema muy interesante también, que era el problema de permitir que quizás otros factores externos, editores, publicistas, distribuidores, quien sea, dictamine lo que hay dentro de tu negocio, que al fin y al cabo es lo que tú conoces. No hay que diferenciar entre un despacho de libros, por así decirlo, y un librero, que es alguien que primero creo que tiene que tener una pasión, o sea, no es un oficio que se pueda tener de forma rutinaria, y que tiene que conocer su producto, ¿no? Lo que tú has dicho, el caso de alguien que va a una librería, pide un libro, lo mira, no lo tengo, te lo pido, yo aquí despacho lo que me pidan, frente al librero que conoce a su público, que está al tanto de lo que sale, que sabe las novedades que hay, el producto, que conoce a su cliente y que es capaz de ofrecer una alternativa en el mar. Creo que este año se han editado 86.000 ISBNs solamente en España, entonces es imposible estar al tanto de todo. Entonces, creo, ¿cómo ves tú que una persona que se le esté pasando por la cabeza abrir una librería ahora mismo? Bueno, lo primero, ¿es una buena idea abrir una librería ahora mismo? Hay que salir corriendo. O sea que... Bueno, tengo que decir que sí, porque además se están abriendo librerías. En el gremio de Madrid, junto con la Comunidad de Madrid y la UNED, montamos un módulo que se llama, el módulo de creación y gestión de librerías. Es un módulo profesional que un poco damos un barniz a todos aquellos que quieren dilapidar la herencia de una tía que les ha caído en gracia y dice, ¿cómo lo puedo hacer? Nosotros ayudamos a hacerlo lo más rápido posible y sin dolor. No, ahora en broma, o sea, es una buena idea. La vida tiene muchas retribuciones y una de ellas es la retribución emocional, ¿no? Y la librería te puede dar mucho en ese aspecto, en el aspecto emocional. No te lo va a dar en el aspecto económico, no. O sea, no puedes buscar hacerte rico si vas a montar una librería. Puedes vivir tú, o bueno, depende, pero vamos, tener... Pues eso, una vida, no, pero sobre todo vas a tener, no sé, una recompensa emocional muy importante, ¿no? Entonces, según quieras pasar esos años de tu vida, ¿no? Hay mucha gente que ha vivido a lo mejor ahí, ¿sabes?, dándolo todo desde el punto de vista profesional y dice un día lo dejo, tío, no puedo más, porque, o sea, necesito algo diferente y a lo mejor eso es un buen camino, ¿no?, para decir... Tú has vivido la llegada de tecnologías de la información que han permitido una mejor gestión del negocio de la librería a niveles que antes solamente se podían permitir los grandes grupos. Sí. ¿Cómo de importante es en el negocio de la librería la trastienda?
lo que nadie ve, ¿no? O sea, la gente llega, ve las estanterías y se piensan que tener una librería es darte el libro y hasta luego. Es una frase muy recurrente de la gente que entra, ¿no? Qué bien estáis aquí, me encanta la librería, qué bien huele, joder, me encanta, es mi negocio. Dices, sí, o sea, la gente piensa que el libro nace de la estantería, es decir, que tú te lo llevas y de repente sale otro, florece, ¿no? Y se pone ahí, ¿no? Es un trabajo ingente lo que hay detrás, de verdad. O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, el cuadro de mandos que yo tengo, la gestión de las reposiciones, lo que vuelve o no vuelve a estar en la librería. Pero realmente pasas mucho tiempo haciendo eso. Sí. O sea, la mayoría, la mitad, el 80, el 20, cuéntanos. Me gustaría dedicarle menos tiempo para poder dedicarle más a la otra parte, de estar con los clientes y tal, ¿no? Pero yo creo que por ahora va ganando más la trastienda, en mi caso, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo gente muy buena de libreros trabajando conmigo, que sé que hacen las cosas muy bien. Yo siempre estoy allí, o sea, es que cualquiera que venga, o sea, no me escondo para nada, ¿no? Y estoy siempre pendiente de todo, ¿no? Con la antena puesta, pero hay que estar en el... Sí, es verdad que de un tiempo a esta parte eso ha cambiado mucho, o sea, antes es que las reposiciones se hacían con unas fichas rosas, en donde se iba apuntando la novedad, ¿no? Cuando llegaba y cuando se vendía se quitaba la ficha rosa, se dejaba en la caja y entonces por la mañana cogías y decías, bueno, apuntaba la última venta y decías, bueno, se ha vendido este libro, bueno, lo repongo y lo dejabas en un cajetín y venía el representante y lo anotaba como que lo tenía que reponer. O sea, tú imagínate, pero eso no se hace tanto, ¿eh? O sea, te estoy hablando que eso puede ser en el año 90 perfectamente, a ver, son años, pero que no es del siglo pasado. Sí, pero que todos nos acordamos de eso, pasado, no estamos hablando de... O sea, que todo ha sido muy rudimentario hasta hace muy poco. Y en España en eso tengo que decir que ha habido un cambio muy importante en lo que es la utilización por parte de los libreros de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y luego, no solo eso, sino de herramientas como Cegal en Red, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros, para mí es una herramienta fundamental. O sea, saber si un libro no solo lo tengo yo, lo puede tener un librero cercano al que enviar al cliente, o mi distribuidor no lo tiene, pero lo puede tener un distribuidor que me lo puede enviar, tipo pues a Arnoya, a Z, o para, ¿sabes? O sea, te da una posibilidad. Sí, conocer no solo el libro, sino también el ecosistema donde el libro está. El ecosistema en el que está ese libro, ¿no? Y la información que das. En el tema del ecosistema, a mí hay una cosa que me fascina de este mundo. Nosotros éramos editores previamente, montamos una librería en Sevilla, Isla de Papel, y siempre decimos que gracias a montar una librería comprendemos mucho mejor a los libreros. Vosotros erais libreros previamente, luego hicisteis editores, sí, y entiendo que también comprendisteis mucho más a los editores. ¿No piensas que a veces esta relación que tenemos entre editores y libreros, o libreros y editores, un poco como somos como matrimonios, que nos falta comunicación, porque realmente estamos abocados a entendernos, ¿no? Y de verdad que nosotros honestamente hemos comprendido mucho mejor el papel de la librería y la dificultad que tiene un librero, ¿no? Sí, mira, hay un chiste que dice ese matrimonio que después de 50 años él le dice a ella que por favor se lo repita todo, que no estaba escuchando, ¿sabes? Pues es más o menos así, ¿no? Es decir, yo os juro que lo he intentado. O sea, el tiempo que he estado en cargos de representación he buscado siempre, he estado trabajando en la Junta Directiva de los Editores de Madrid, en la Junta Directiva de los Libreros de Madrid, intentando crear puentes para hacer cosas en común, para sacar... Es complicadísimo, es muy complicado. Es verdad que se comprende mucho mejor cuando partes de uno y vas al otro. Nosotros editamos aquello que normalmente vemos que el mercado... O sea, te es fácil encontrar el nicho y decir, pues me quedo aquí. En el caso nuestro, vimos que las editoriales abandonaban la edición académica de calidad y dijimos, ¿sabes? Se fueron más a la profesional y dijimos, este es mi hueco, y nos hemos quedado ahí. Bueno, es verdad que eso no lo detectas si no estás en una librería, porque no ves lo que tú dices, esa oportunidad, todo ese ecosistema y todo el acervo que hay, ¿no? Pero nos escuchamos muy poco. Yo decía, pero vamos a ver. Es que estamos en un sector absolutamente, ridículo en algunos aspectos, ¿no? O sea, yo eso es otra de las cosas que siempre estoy intentando meter como un mantra, y es que cambiemos el sector
la concepción de volumen por la de rentabilidad. Es que parece una tontería, pero no lo es. Es decir, tú le das mejores condiciones a un librero que para vender 100 te ha comprado 300, aunque te devuelva 200, que para un librero que para vender 80 te ha comprado 85. Pero claro, es que me has comprado 85 y este me compró 300, ya. Pero este te ha generado unos costes que ha sido retener 200 ejemplares, ¿vale? Devolvértelos a tu almacén. Muchos de ellos en el camino se te han escachifollado, con perdón de la expresión, pero vamos, se han deteriorado en la logística inversa, ¿sabéis qué sucede? Sin embargo, ese librero que, oye, desde el principio ha hecho bien su trabajo, ha comprado lo que necesitaba, ha repuesto los libros, tiene peores condiciones. Y es así. O tú vas a reponer fondo editorial de editoriales que llevan en el almacén los libros años y tienes peores condiciones que una novedad porque te la están metiendo por los ojos, porque quieren que esté bien posicionada, porque tal, no sé qué, y te hacen el oro y el moro. Cuando dices, pero ¿no será mejor que te quite lo que tienes en el almacén? ¿Sabes? Que no que además contablemente lo puedes tener incluso provisionado, es decir, que es una compra para ti, que es todo beneficio. Pues no, o sea, no se han ido incorporando pues herramientas muy sencillas que hubieran provocado, por ejemplo, que los libreros pudiéramos tener más margen, que el sector fuera más eficiente en determinadas cuestiones, como por ejemplo, comprar sin derecho a devolución, ¿no? Es decir, es que son cosas que de las que no se puede hablar, pero yo digo, oye, mira, te compro 200, no te los voy a devolver. ¿Qué descuento me haces? El mismo que si te compro 200 y te los voy a devolver. ¿Tú crees, o sea, no tiene ningún sentido, pero ¿tú crees que esa situación que comentas de irregularidad, o no irregularidad, de falta de consistencia en las condiciones comerciales, porque obviamente alguien que compra 85 y devuelve 5 es mucho más interesante que el que compra 300 y devuelve 220, el tema de las compras sin derecho a devolución, ¿hasta qué punto crees que eso es un resultado de tener lo que es un ecosistema que puede ser fragmentado por la cantidad que hay de distribuidores, de editoriales, de distintos canales, frente a mercados, por ejemplo el alemán o el holandés, que lo tienen todo mucho más estandarizado, en lo que hay suele haber un canal? O sea, ¿tú crees que esta cacofonía de condiciones, o a veces no tiene ningún sentido, lo que acabas de comentar, de no buscar la rentabilidad, es posible? O sea, ¿crees que el mercado por sí solo la puede traer o hay que regularla? Creo que, porque de alguna forma tendremos que llegar a esa situación. No, a ver, claro, al final lo que te das cuenta es que, y es verdad, es su negocio, los grandes grupos lo que quieren es ir ganando terreno y van imponiendo esas maneras de, oye, mira, pum, pum, yo te pongo, no te preocupes, te lo mando, lo tienes tal, no sé qué, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero es normal, porque ellos editan muchísimo, es decir, entre los dos grandes grupos es que se llevan un tanto por ciento muy grande de las ediciones en España, ¿no? Y son en muchas ocasiones los que marcan el ritmo de estas cosas. Pero yo creo que eso entonces, lo tenemos que cambiar, ¿no? Lo tenemos que cambiar y de verdad que es algo, yo por ejemplo con José Manuel Anta, ¿no? Que ha estado esta mañana aquí, o sea, lo he hablado, nos tenemos que sentar. Me he sentado con Paco Lute a ver cómo lo podemos, y al final dicen, joder, que vale, pero que lo haga otro, como diciendo, si te doy la razón, pero va a ser muy difícil meter esas dinámicas ahora, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, porque hay que tener en cuenta que tanto las editoriales, muchas editoriales, como las librerías, necesitan que se cambie ese chip y se empiece de verdad a premiar a la gente que hace las cosas bien. Pero ¿cómo influimos ese cambio? Porque, o sea, por ejemplo, es desde el gremio de libreros, es el gremio de editores, o sea, porque además has definido una situación que es casi recurrente cada año, en cada feria, en cada evento, que es, oye, esto tiene que cambiar, todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar. Nadie dice, oye, que lo haga otro. Vale, si tuvieras una varita mágica y podemos decir, oye, venga, voy a hacer, ¿cuál sería la primera acción? Una, por ejemplo, no tiene que ser, pero ¿cómo podemos iniciar ese cambio? ¿De dónde crees que debe venir? ¿Crees que viene de la parte de libreros, de distribuidores, insisto, de una regulación externa? No, o sea, regular este tema como regulación ya sabes que no se puede porque
competencia nos, nos cruje. Es decir, aquí en principio tiene que haber libertad Sí. en establecer condiciones comerciales, pero sí lo que podrían ser, pues, cambiar un poco las costumbres, ¿no? E ir incorporando esa nueva filosofía a lo que es el sector, una filosofía en donde cuando tú digas, oye, mira, te voy a reponer un libro, ¿sabes? ¿Por qué estoy yo obsesionado con eso? Porque los libros que se reponen y vuelven a la librería y que marcan marcan un catálogo, o sea, son libros que tardan más en venderse, ¿vale? Porque es normal. Es cambiar el ciclo- condiciones económicas, por ejemplo. Entonces yo siempre digo, hombre, hombre, vamos a compartir. Pero enseguida te dicen, "Oh, es que es muy complicado, vamos a hacer un depósito". Digo, no, si no quiero un depósito, si lo que quiero es que el sector asuma que si yo te pido un libro que tiene más de 3 años, directamente, ¿sabes? ¿Me puedes hacer un 2% más de descuento? Ya directamente, ¿no? Que esas cosas se vayan incorporando. O Pero si yo llamo y digo, oye, mira, quiero 500 en firme, sin derecho a devolución, ¿sabes? Que tenga la consecuencia, Que tenga una consecuencia, de pero que no tenga que facturación llamar obvia. cada vez que pasa a tu representante, oye, mira, de verdad, mira a ver, habla con tu jefe, mira a ver qué podéis hacer, porque tal. No, establecer un pedido normal, pedido en firme, sin devolución, pues oye, tiene estas condiciones, ¿vale? A partir de X ejemplares y, ¿sabes? Sabiendo que, oye, eso no, joder, pues oye, si un editor que vive siempre no sabiendo, vosotros también sois editores, si ese libro me lo van a devolver o no me lo van a devolver, que de eso penden también los derechos que le vas a liquidar a los autores. Joder, si tienes una parte importante que ya sabes que está en firme y que eso no te lo van a devolver, va generando, ¿no?, un clima diferente, ¿no?, en esto que muchas veces los autores, yo recuerdo, decían, bueno, es que claro, no se puede saber nada, es que no sé qué, es que no sé qué. Quizá lo que tú decías, yo creo que a lo mejor en esta industria, cuando llegó el mercado masivo, que vosotros lo habéis vivido, ¿no? De cuando Sí. empezó tu abuelo, habéis vivido la época gloriosa también del mundo del libro en Sí, sí, España. Hace poco, ¿no?, comentábamos con Fernando Pascual del Sótano, que todavía en México están en esa transición desde, bueno, ellos esperan abrir como no sé cuántas librerías, o sea, como 20 o 30 librerías más en poco tiempo, porque todavía entienden que México es un país donde se tiene que desarrollar todo ese Sí, mercado de sí, forma más masiva, ¿no? desde luego. Entonces, quizás la industria se ha enfocado mucho en el volumen, en la velocidad y quizás menos en la calidad y lo que tú llamas hacer las cosas bien, ¿no? También quizás eso es normal, ¿no? O sea, hay un ciclo Sí, sí, donde sí. entran los grandes grupos, entra el gran mercado, todos los libros viajan como pollos sin cabeza y de pronto, claro, es irremediable. Tú te relajas, lo que habíamos hablado antes, dices, Claro, bueno, se si gana esto- dinero con muchos libros, con lo cual da igual que se pierda con si otros. tampoco tengo que esforzarme mucho, si tal, y vas perdiendo todo eso de lo que hemos hablado, ¿no? Claro, después O de sea, esa ola quizás ahora llega un momento en el que hay que empezar a despejar el grano de la paja y a ver... hacer buenos libros, si es que al final la gente es lo que quiere, o sea, que le hagan buenos libros, ¿sabes? Sí, yo lo veo todos los días, ¿sabes? Y cada vez más, y el comprador de libros y que los quiere, tiene un componente de leerlos, Eso es así. pero también un componente de un libro que se quiere quedar y que va a ser en su casa, y en muchas ocasiones que se muda y se lo va a llevar. No sé si os pasa, ¿no?, que os habréis mudado y claro, tenéis los libros que siempre os llevéis con vosotros, que no, siempre están, y es verdad, y por eso se merecen que las cosas se hagan bien, que estén bien hechos los libros, ¿no? Y ahora yo creo que eso se empieza a ver, de verdad. O sea, yo se lo digo o ¿Ves sea, esos brotes verdes? yo tenéis que estar en una librería, bueno, la tenéis, unas navidades, o sea, si es que tienes para elegir, o sea, tropecientos mil libros a cada cual mejor para hacer una selección estupenda ¿sabes? Es que es como, madre mía, tío, es como Charlie y la fábrica de chocolate, ¿sabes? Es decir, bueno, tío, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué cojones? Hacer un catálogo de Navidad para nosotros es como, tenemos que coger a lo mejor 40 libros, ¿no? 50 libros y es muy complicado, ¿no? Y porque se están haciendo las cosas muy bien, se están editando no solo los grandes grupos, han mejorado en cuanto a traducción, en cuanto también fabricación, sino todas estas editoriales que le ponen mucho amor y mucho cariño, mucha artesanía a lo que están haciendo y hacen, ¿sabes? Pues eso, joyas y se nota. Yo veo brotes verdes de verdad, sí, porque
eso existe, está ahí. Entonces, cuando tú tienes donde elegir, cuando tú tienes donde hacer tu oficio y hacerlo bien, joder, es que, ¿sabes? Y es curioso como hace unos años, porque estamos hablando de libros y estamos dando por sentado el libro en papel en el formato que conocemos, el establecido hace unos años, parecía que el ebook se iba a comer, que iba a hacer desaparecer el papel, hace unos pocos menos era el audiolibro. Parece que al final volvemos al formato con el que todo el mundo está más cómodo, ¿no? Porque en esta feria no se ha hablado mucho más allá de los formatos. Parece que la gente, una vez que se le ha roto el dispositivo electrónico, no lo están reponiendo, ¿verdad? Sí. No, es verdad. Yo recuerdo una bibliotecaria muy importante que me dijo una vez, dice, sí, el libro electrónico, pero a mí tráeme una copia en papel, porque claro, ese archivo luego, vete tú a saber, ese archivo cómo lo voy a poder leer en un futuro, ¿no? Esa obsolescencia, ¿no?, que tenemos siempre, ¿no? Pero además de ese tema, yo creo que es un tema también de que el libro como objeto triunfa por el contacto y por la capacidad que tiene de transmitir como tal, ¿no? Y por eso es muy necesario hacer las cosas bien, ¿no? Que el libro tenga ese componente erótico, ¿no?, de decir, joder, lo abro, qué bien estoy con él, pero es que, de verdad, se puede leer en digital de hecho leemos en las pantallas constantemente, continuamente, tenemos las vistas ya un poco y esto es otra cosa, esto es, pues oye, sentarse en algo que te desconecta, que no es electrónico. Pero mira, nos lo ha puesto... un detalle sobre eso. Hemos tenido aquí esta mañana a los amigos de Podimo, Storytel, el audiolibro, el podcast, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo creo que el libro electrónico, no seré yo quien diga ahora que el libro electrónico no es un gran formato, pero también es cierto que el libro en papel, tecnológicamente hablando, creo que es un formato que se ha impuesto durante muchísimos siglos y porque es muy bueno también y muy correcto, ¿no? Entonces, bueno, va a seguir estando de moda seguro, ¿no? Sí. Nos lo ha puesto a tiro para la pregunta sorpresa. Bueno, es verdad. Te hemos dicho que tenemos que hacer una pregunta difícil. Todo esto ha sido fácil, la pregunta difícil para el final. Yo estoy encantado aquí con los Quiques, aquí en el stand de Publisher Weekly, en la Feria del Libro de Madrid, pero bueno, nos están haciendo ya señales, nos están haciendo señales ya de que tenemos que ir. Espérate, que iba a decir algo. Dinos, cuéntanos, ¿cómo está siendo? No, que está siendo, vamos, me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando muy bien. Creía que el Chester daba descargas, pero ya veo que no. Nada. Bueno, pero aquí vamos a hacer una pregunta, o sea, ¿cómo ves? Hemos estado hablando de 3 generaciones ya de libreros y de que eres optimista y ves esos brotes verdes. ¿Cómo te imaginas la Feria del Libro de Madrid, una librería dentro de 50 años? Ten en cuenta que eso está siendo grabado. Lo vamos a meter en una cápsula del tiempo. Ten en cuenta que eso está grabado y dentro de 50 años habrá gente que lo verá. No hay 50 años. O sea, será algo más pequeño, será algo más como la feria del disco de vinilo de coleccionista. Yo creo que aquí a 50 años son muchos años. ¿Sí? O sea, la feria no va a tener esta dimensión. ¿Este formato? No, ni este. Vamos, puede tener este formato como feria, pero el libro se habrá convertido ya en algo un poco más, entiendo yo, pues eso, de coleccionismo, de gente que le gusta, de objeto, en temas... las nuevas generaciones, aunque siguen leyendo y se ve, pero es que... ¿Crees que el mercado evoluciona hacia otros formatos quizás? En lo que hablamos del salto a tema audiovisual, a cine, a televisión? ¿Crees que la tendencia realmente va a ser a... Bueno, el vinilo vivió un revival, un repunte. Un revival, pero bueno, no es... pero yo creo que la forma y manera de incorporar conocimiento va a cambiar en los próximos años, ¿no? Y eso está claro. Nosotros ya no tenemos la necesidad de tener tanta información dentro porque tenemos muchos cacharros que en un momento nos la van a proporcionar, ¿no? Y eso se ve en las generaciones nuevas, ¿no? Es decir, lo decía Carr, ¿no?, la superficialidad, ¿no? Nos vamos convirtiendo en seres donde lo importante es saber encontrar la información lo antes posible, pero no tenerla dentro, ¿no? Y es verdad que eso va sucediendo. Eso puesto en 2 generaciones, que son 50 años, o sea, habrá Feria del Libro. O sea, ¿dónde está mi cámara? Habrá Feria del Libro. Lo que pasa es que creo que no va a ser una Feria del Libro
con 400 expositores, lleno de libros buenos y tal, ¿no? Creo que será algo más pequeño y más, bueno, pues memorable. ¿Memorable? No, de recuerdo. De recuerdo, de memorabilia, sí, de memorabilia, ¿no? recuerdos, de parafernalia, Sí. un poco de aquí. Y de tener libros, y gente que le sigue gustando tener su libro, y bueno, hay un mundo ahí tremendo en el que se va a seguir trabajando, ¿no? Pero yo no lo veo. De hecho, a mí tampoco me importa mucho, porque la tercera generación es la que termina la empresa. Entonces, la que suele yo siempre cargarse. digo que yo vivo muy relajado porque sé cómo va a terminar, ¿no? Todo el mundo dice, no, La presión digo, ya, sí, ¿no? hombre, tío, que yo soy la Coca-Cola, ¿sabes? Para ir a la cuarta generación. No, o sea, yo creo que... Estamos hablando con un amigo ahora en una comida, alguien que está muy introducido en el mundo de las plataformas de Netflix y todo esto, Amazon, y él nos comentaba, ¿no?, cómo se está interrelacionando más. Sí. Al final hablamos de un mundo de contenido, lo hemos comentado, con estas plataformas de audiolibros, etcétera. Yo devoraba a las novelas de Lupin, ¿no? Pero las devoraba desde pequeño. Pero fíjate que él nos decía... Pero mi hijo ya, claro, yo le A ver, digo, se lo- se lo trata aquello. Él nos decía que la ventaja la tiene el libro, la tenemos la gente que nos dedicamos al libro, porque las historias empiezan por ahí y siguen empezando de alguna manera por ahí. Tal vez en un tiempo eso cambie. Pero claro, no lo sé, pero la lectura, los formatos, o sea, todo eso va a ir cambiando, ¿no? Y también yo creo en las generaciones futuras la capacidad, lo que hemos dicho, es decir, o trabajamos muy mucho en las nuevas generaciones el desarrollo intelectual para poder, ¿sabes?, leer, comprender y captar información y asimilarla, o realmente las siguientes generaciones van a ser generaciones, pues eso, de gente con muchas capacidades tecnológicas para tener esa información rápido, pero sin Mucha información y poco conocimiento. Claro, es decir, no van a poder asimilarlo, ¿no? Y todo va a eso, o sea, los libros de texto, los libros de la universidad, todo va siendo cada vez más, ¿sabes?, más resumido, más reducido, con menos tal, porque a ti lo que te va a pedir el mundo es que si eres abogado, que seas capaz luego de gestionar otras cosas, que tengas acceso rápido a esa información o tal, o sea, ¿sabes?, a las herramientas que hay, que vas... pero no que tengas el código civil en la cabeza, ¿no? Bueno, pues Chema, yo me quedo con ganas de más. Yo propongo aquí en el Chester que aprovechemos esta oportunidad. Se me acaba de ocurrir, pero creo que yo propongo que iniciemos una serie de podcasts en Publishers Weekly para tratar estos temas con profundidad, sin prisas, y propongo que el primer invitado sea Quique Pascual. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo encantado. ¿Vale? Me encanta, de verdad que es vamos, yo utilizo mucho el podcast, me gusta mucho, creo que es un formato muy útil que nos permite, pues eso, pues cuando vamos... charlar sin prisa, ¿no? Realmente. Charlar sin prisa, parar cuando queremos, volverlo a retomar. Nosotros también, no sé si los conoces, iniciamos de manera muy modesta, pero vamos, que en el Gremio de Madrid tenemos 3 podcasts ya hechos en su día y, bueno, con cuestiones, sí, lo hizo Samuel Omeñaca. Pues vamos a ir cortando, que voy a llamar a Javier Celaya para ir negociando los derechos, ¿no? Porque yo creo creo que lo que nosotros hablemos... Los amigos de Podimo creo que tienen muy buenos presupuestos. No creo que lo que nosotros hablemos genere tanta... No, pero la gente, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que tiene interés tiene mucho interés. Yo siempre digo que el buen librero es el librero para grandes minorías. Y en este caso creo que has tocado temas muy interesantes, tienes una gran visión de la industria, quizás por esas 3 generaciones que llevas a espaldas, por entender el negocio casi de una forma de ser. Sí, por haber pasado... A ver, es muy interesante también que, oye, al final pues tienes una visión que no es ni el falso optimismo ni los paños calientes, que las cosas son como son. Yo lo reconozco, hombre, tengo que decir que llevo toda la vida en esto, y ahora además... empecé a dar clases, Javier fue alumno mío, por ejemplo, en el máster de edición, y yo doy mercado, y me ha hecho trabajar mucho, ¿no? el material que incorporo ahí, hay mucho de estar trabajando, de ver el mercado, de cómo funciona, de qué se puede hacer, muchas de las cosas que yo he dicho aquí lo tengo puesto en mis materiales, ¿no?, con los que trabajo, porque lo siento así y me da rabia. O sea, a mí me da rabia
que se puedan hacer las cosas mejor y no se hagan. Mucho. Entonces, si podemos hacer, sea con un podcast, sea con lo que sea, Pues- la palanca, como decía Malcolm Gladwell, el tipping point, ¿no? Sí, sí, sí. El punto de inflexión. Sí, como decir, oye, mira, ¿qué lo genera? Pues encantado. Con esa idea y con el podcast nos quedamos y lo abrimos con el siguiente episodio, tan bien. pronto como lo escuchemos. Qué bueno, encantado, de verdad. Muchas gracias, Muchas Quique. gracias, Quique. De verdad.